lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir, en tu porvenir. Buenas noches. Durante los últimos días hemos sido testigos de cómo la política informal ha venido apoderándose de este escenario de segunda vuelta. Hemos visto a los candidatos Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Cambio y Keiko Fujimori de Fuerza Popular enfrentando peleas internas que están distrayendo a un electorado que lo que necesita para decidir por alguno de ellos son propuestas. En paralelo, el Perú sufre la amenaza de que posiblemente se vea atacado por la concentración del poder en una sola persona. Sobre estos temas hemos preparado dos paneles importantes. El primero para hablar sobre los riesgos de dicha concentración, porque nosotros creemos que la democracia funciona cuando los tres poderes del Estado trabajan coordinadamente, pero no sometidos a la voluntad de una sola persona que finalmente termina en algún tipo de tiranía o de dictadura. Y después tenemos otro panel en el que hablaremos sobre cómo ambas candidaturas pretenden resolver otro de los grandes males que padece nuestro país, que es la informalidad. Soy Harold Alba, bienvenidos a Habla el Pueblo. Candidatos de la ultraderecha se enfrentan con propuestas populistas sin tocar los verdaderos temas de fondo. Propuestas superficiales. Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski en estas últimas semanas se han enfrentado en una campaña de desprestigio el uno contra el otro. Y para ganar votos de los electores no han tenido límite para hacer promesas populistas. Estas han ido desde el ofrecimiento por parte de Kuczynski para bajar el IGB del 18 al 15%. Pero lo que no dice este candidato es que siendo ministro subió este impuesto al 19%. Por otro lado, la hija del sentenciado Fujimori intenta ganar los votos de los policías y sus familias, proponiendo el retorno al sistema de 24/24. Sin embargo, para el exdirector de la Policía Nacional del Perú, Luis Montoya, esta sería una medida que nos haría retroceder a un sistema que se implementó hace 24 años, que no ha dado resultados positivos. Por el contrario, le resta autoridad al policía. Lo cierto es que ninguno de estos dos candidatos ha puesto en agenda los verdaderos temas de fondo. Por ejemplo, ninguno ha dicho qué políticas se implementarán para asegurar una reforma del sistema electoral y de los partidos políticos. Sobre todo para evitar que dinero de origen perverso ingrese a las campañas electorales. Como se sabe, hasta ahora Fujimori no ha explicado satisfactoriamente los fondos provenientes de paraísos fiscales y cócteles millonarios. Tampoco han explicado sus propuestas para terminar con la corrupción que empobrece a las clases más necesitadas. Hay que recordar que la corrupción se sirve de inescrupulosos lobistas que defienden los intereses de grandes transnacionales en contra de los intereses del Estado. Y en este caso, el candidato de Peruanos por el Cambio es percibido por muchos electores como defensor de los grandes intereses privados y durante esta campaña no se le ha escuchado decir qué hará para terminar con este conflicto de intereses. Los electores esperan que para esta segunda vuelta se pongan al debate los temas de real interés para la población y no meros asuntos cosméticos. Muchas gracias a Juan José del Castillo. Este ha sido un informe que preparó que tiene que ver precisamente con uno de los temas que nos convocan esta noche. Juan José es el responsable de hacer los informes
siempre de una mirada plural, objetiva y sobre todo bien puesta sobre la realidad y sobre lo que aconteció durante los últimos años, en paralelo a lo que está ocurriendo ahora en esta segunda vuelta. Para este panel, en el que el tema es los riesgos para la democracia frente a la concentración del poder, hemos invitado a 3 constitucionalistas muy importantes y admirados sobre todo por casi toda nuestra ciudadanía. El doctor Fernando Calle ha sido magistrado del Tribunal Constitucional. Está presente el doctor Alberto Borea, constitucionalista, fundador de la Casa de la Constitución y fundador del famoso Foro Democrático, que fue una de las instituciones que mayor pelea dio en los 90 al fujimorismo, y el doctor Raúl Chanamé Orbe, exdecano del Colegio de Abogados. Señores, buenas noches y bienvenidos a Habla el Pueblo. ¿Qué tal, Jaro? Buenas noches, Jaro. Sí, preocupados en realidad porque frente a los 73 congresistas electos que ya tiene el fujimorismo, en el que prácticamente ya tienen casi copado el legislativo, pensamos que de repente si la señora Fujimori gana la presidencia de tener el Ejecutivo y con algunos antecedentes que tiene, quizá sin desmerecer a jueces probos y honestos que hay, pueda también hacerse de gran parte del Poder Judicial. Entonces yo quisiera saber más o menos ustedes qué opinan sobre lo que debería ser el equilibrio de poderes en una democracia. Fernando. Bueno, primero muy grato de compartir con Tito y el decano, amigos de toda una vida, y decirte algo que a mí me preocupa más bien, más que el temor de las mayorías que al fin y al cabo le ha dado el elector, el pueblo. Y es curioso, ¿no? Porque hoy día justo, tengo entendido, salvo que esté equivocado, que el rey se ha visto obligado en España, a pedido del primer ministro, a disolver el Parlamento, porque naturalmente no hay mayoría. No han logrado hacer durante mucho tiempo mayoría. Entonces hay preocupación por hacer mayoría. Y aquí el pueblo, el elector, ha dado mayoría a un grupo político que la otra noche conversábamos que habría que analizar a los responsables, si quieren tanto. Con Tito hemos combatido en el Foro Democrático estas batallas, pero entonces yo me pregunto y reitero, ¿dónde están aquellos que han participado en política activamente y que no han hecho el embate natural que tenía que hacerse de reconquistar a sus electores y dejar de lado a lo que ha sucedido ahora, ¿no? Que tiene una mayoría el fujimorismo? El check and balance tan importante del balance de poder hoy también ha cambiado mucho en el Estado, y no solamente es el legislativo, el ejecutivo, el judicial, que has tocado tú un tema muy, muy serio, que es el tema de apoderarse del sistema judicial, y habría que preguntarnos, y ya no voy a hablar de narcotráfico porque me corta, se acaba el programa, de la presencia de estas mafias grandes en el sistema judicial, que nadie lo niega, ¿no? Muchas gracias por tu opinión, Fernando. Pero son realidades también distintas. O sea, la democracia española tiene otro tipo de comportamiento frente a lo que ha sido nuestra democracia incipiente, a pesar de que tenemos 23 años en supuesta democracia, pero en el que todavía vemos que el caudillismo prácticamente impera en nuestra clase política. Yo quisiera preguntarle a Alberto, porque este es un diálogo que vamos a continuar. Voy a sacar mi lapicero para ponerme a tono con mis colegas. Quisiera preguntarle, Alberto, el Congreso además elige al defensor del pueblo, al Contralor General de la República y a miembros del Tribunal Constitucional. Frente a los antecedentes que tiene el fujimorismo y que se los conocemos, ¿cuál sería en todo caso el papel que le toca a la población, que si bien es cierto ha votado por ellos, pero alguna medida para que esté alerta, para tratar de evitar este tipo de copamiento? Mira, la primera tarea que le toca a la población el próximo 5 de junio es no votar por Fujimori. No votar por Fujimori porque, como decía Montesquieu, todo estaría perdido si en la misma mano se concentrara el poder de aquel que dicta las leyes con aquel que las ejecuta. Se harían leyes tiránicas, dice Montesquieu, del espíritu de las leyes, para aplicarlas tiránicamente. Y eso es lo que podría suceder. Tú te imaginas una policía gobernada por, por un ejecutivo que tiene 73 votos en el Congreso, aplicando la ley de flagrancia de la manera más abusiva, como se ha venido en muchos casos aplicando, desconociendo los derechos de las personas. ¿Tú te imaginas lo que sería, con la trayectoria, además de Fujimori? Porque acá no solamente se juzgan planes de gobierno, sino se juzgan fundamentalmente trayectorias. Es decir, yo voto en la medida en que la persona que está ahí me va a dar alguna garantía en que no va a proceder de una manera determinada. Y Kuczynski por lo menos nos da una garantía. A mí no me gustó ni como candidato de primera vuelta, pero como candidato de segunda vuelta por lo menos me da la garantía de que vamos a vivir en democracia. Esa garantía no me la puede dar Fujimori porque más bien toda su historia es la historia del autoritarismo.
Claro, sin embargo, lo contradictorio ha sido que precisamente nos da la sensación de que la población, frente quizá a la incipiente democracia, que a pesar de tener 23 años, digamos, en este sistema, ha votado por Keiko Fujimori. Entonces todos dicen de que Fujimori ha hecho un trabajo de bases, ha estado trabajando durante 5, 6, 7, 8, 10 años para poder lograr este objetivo, pero es verdad de que con los antecedentes que tiene, es creo necesario, Raúl, que haya un contrapeso, y quizá ese contrapeso se lo podría dar el señor Kuczynski. ¿Tú qué opinas? Harold, nuestro modelo político tiene dos tiempos. Un tiempo para elegir al Ejecutivo y una mayoría parlamentaria que ha sido contundente en este caso, que es materia de un análisis, podemos discutir, pero hay una mayoría parlamentaria contundente. Legítima. Y tenemos un segundo gran momento, ¿no? Digamos, la primera vuelta fue la primera vuelta del corazón, de los sentimientos, de la emoción. Ahora tenemos un segundo momento para construir una mayoría de gobierno. O sea, y la opinión es que no sea Keiko Fujimori, correcto. Pero aquellos que dicen que no sea Keiko Fujimori tienen que mostrar que son capaces de construir una mayoría para un ejecutivo. Yo creo que PPK tiene el reto de proponer quién sería su primer ministro y cómo podría establecer una coalición de gobierno amplia, porque no tiene mayoría parlamentaria y esa es una dificultad política que tiene que construir una alianza y ver quiénes van a firmar un gobierno, porque no se trata solamente de decir que no vaya Keiko, sino se trata de decir queremos afirmar a PPK y queremos darle una mayoría de gobierno a través de una plataforma de gobierno. De lo contrario, simplemente votamos por el no y nos abstenemos de cogobernar. No se trata de votar en contra, no se trata de apelar al anti, ¿no es cierto? No, los antis deben desaparecer. Acá lo que tiene que tratar de votarse bien. Pero yo quiero decirte, mira, si las formas se respetan, por ejemplo, el Contralor no es que lo elige el Parlamento, lo propone el presidente y la Comisión Permanente del Congreso lo ratifica, que ahí está la mayoría, sin duda, de esos 73 votos. Pero hay un gran Contralor. El problema es que no garantiza que lo van a hacer bien. Bueno, oye, yo me acuerdo que no solamente en un caso, en la ley Pulpín, que yo llamé los pulpones y que defendía muerte a los pulpines, no por la ley en sí, sino por el sistema de querer aprobarse fuera de la Constitución por una comisión permanente que no tenía las facultades, que no se le había dado el Congreso y que tuvo que hacer por un pleno extraordinario. Pero está el pueblo. ¿No hubo la repartija? Claro, pero una cosa es como Ollanta respondiendo débilmente como responde. No, ¿cuál débilmente? Y un Fujimori lo que pasa, no vamos a calificar hoy al presidente de la República o a la pareja presidencial, pero yo quiero recoger lo que ha dicho Tito y mi hermano el decano, porque aquí lo que se trata fundamentalmente es de que podamos ir superando. Fíjate, yo creo que ojalá, vamos a ver, porque el pueblo va a ser el gran observador, gane quien gane. Si gana el señor Kuczynski, por ejemplo, diríamos, no lo dejan gobernar. La Constitución, con todas sus cosas, tiene los mecanismos, porque al fin y al cabo podría decir el señor Kuczynski, presento al Premier, al presidente del Consejo de Ministros, con 2 paquetes de leyes imposibles de aprobarse y disuelve el Congreso y convoca elecciones. Y esto te demuestra, y fíjense ustedes, lo que dice la Constitución, no es que sea tan fácil decir yo llego a Palacio y disuelvo el Congreso, no pues, porque hay nuevas elecciones y el pueblo va a juzgar. Por eso yo he planteado una reforma constitucional de que la elección presidencial no sea la misma fecha del Parlamento. Tienes un libro sobre eso. Sí, y algunos tratados en eso, y que incluso el Congreso se renueve en pleno, por ser solo 130 congresistas, a medio periodo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirar con serenidad, y lo que ha dicho también el decano es fundamental, en que algo que después podremos juzgar, analizar, pero lo cierto es que había una barrida en las listas parlamentarias, que es impresionante, y que naturalmente tiene una mayoría fundamental, ya sea para una oposición, esperemos, si es que no gana, responsable, y para un gobierno, porque fíjate, si el fujimorismo quiere ser, como dicen, un partido que se proyecte, o hay otras personas, si hace un mal gobierno desaparece. Sí, claro, pero también estamos viendo de que incluso antes de que ya Keiko Fujimori, en el caso de que gane, haya asumido la presidencia, ya está el hermano anunciando de que él va a ser el próximo candidato, prácticamente mofándose de lo que podría ser una democracia interna de partidos, y etcétera, de cosas que creo... Yo no he venido a defender eso, pero te voy a decir algo. Escuché hace unos minutos a un expositor decir que desde niño había visto a algunos políticos y admiraba y quería ser también él congresista, y algunos han desarrollado así. ¿Por qué no tienen derecho a voto? ¿Qué nos garantiza, Alberto, que realmente el fujimorismo sea respetuoso con la Constitución y sea respetuoso con este equilibrio de poderes? No nos garantiza nada, al contrario, todos sus antecedentes son contrarios a esa garantía, son la antigarantía.
Es decir, por eso te decía, lo que importa son las trayectorias. Es decir, si tú escoges en un equipo de fútbol a una persona que nunca metió un gol, no puedes pretender que va a ser goleador. Si al contrario pones a un tipo que ha sido defensa, tú te acuerdas del famoso Eloy Campos, no sé si tú eras muy muchacho, que operaba, como decían, a todos los punteros que iban por su lado, lo que tú te puedes garantizar es que va a pasar la pelota al jugador, pero no pasan los dos porque lo va a machetear de todas maneras. Bueno, yo creo que eso es lo que pasa con el fujimorismo. Pensemos en lo que sucedió. Si tú eres trabajador, ¿por qué tienes que votar por Fujimori? ¿Acaso no puso 1 millón de personas en la calle? Si tú eres mujer, ¿por qué tienes que votar por Fujimori? ¿Acaso no esterilizó cientos de miles de mujeres contra su voluntad? Si tú eres militar incluso, ¿por qué vas a votar por Fujimori si envileció las Fuerzas Armadas de la manera como lo hizo? Y la gente el otro que tiene tema, en su equipo es mucha gente de la misma. Bueno, y el tema que tú tienes que buscar, el segundo gran componente, es decir, además de la trayectoria, digamos, política, es la preparación personal. Tú no puedes comparar la trayectoria personal de preparación de Pedro Pablo Kuczynski, que puedes discrepar o no discrepar con él, pero tienes que coincidir que es una persona que sabe que se maneja bien, que tiene buenas relaciones, buenos contactos y buenas maneras para conducir un país, porque es un tipo dialogante, con lo que ha sucedido con la señora Fujimori, que en su paso por el Parlamento jamás presentó un proyecto de ley y nunca le escuchamos participar en un debate interesante. No, de Kenji no se conoce nada, pero yo lo que te quiero decir es, porque no es el candidato ahora, y espero que no lo sea nunca, pero en todo caso, lo que te digo es que el equipo gobernante y la capacidad de gobernar, de tender esos puentes a los cuales aludía Raúl hace un momento, están en PPK, pero no los veo verdaderamente en Keiko Fujimori, que sería un gobierno muy confrontacional y además eventualmente con poca posibilidad de diálogo y además con una trayectoria que no la acredita, sino la desacredita por lo mismo que te digo, no solo porque hicieron, y ella estuvo en el gobierno de su padre, mayor edad, dejémonos de cosas de que solamente era la hija, no es verdad. Yo hice el Foro Democrático con César Rodríguez Rabanal, con Fernando de la Flor, con otras personas, y con ellos, no es verdad, teníamos muchachos de 17, 16 años que eran menores de Keiko Fujimori, que se dieron perfectamente cuenta que eso era una dictadura y una dictadura corrupta, y salían a la calle a luchar todos los días y a enfrentar a la policía. Entonces no me vengas con el cuento que porque tenía 22, 23, 25, 26 años no sabía lo que pasaba. Si no sabía lo que pasaba a los 26 años, entonces por favor no puede gobernar el país a los 40. Ahora lo que dice, ¿no? Que habían jóvenes de 17, 18 años que se daban cuenta que lo que se estaba viendo era una dictadura y salían a las calles y protestaban y se peleaban contra la policía y contra los tanques. Fernando decía de que la repartija había dado muestras de que el poder también puede retroceder cuando quiere imponer algo frente a la voluntad popular. Pero el fujimorismo, ¿tú crees que también retroceda como retrocedió Ollantumala, Raúl, hipotéticamente hablando? ¿No? Estamos en Ante el clamor de la calle, ¿te refieres? Yo creo que sí, cualquier gobierno que sea sensato tiene que retroceder. O sea, a mí lo que me preocupa es cuando hablamos, o sea, yo a priori no puedo calificar, yo creo que el mandato popular se ha expresado y lo que sí me preocupa es la construcción de un gobierno estable. Y cuando me refiero a un gobierno estable son los antecedentes. En la elección pasada del 2011 también se sucedió una situación similar y aparecieron garantes, hoja de ruta, etcétera, etcétera. Y al final Ollantumala se ha quedado solo, ¿no? ¿Y dónde están sus garantes, los aliados que deberían sostener a ese gobierno, su moralidad, su probidad? No aparece. Entonces esa es la debilidad del sistema político peruano. O sea, votamos para que alguien sea gobierno, pero al día siguiente ya nos ponemos en la oposición. Entonces yo creo que si el país se ha polarizado en dos segmentos y hay un segmento dinámico que espera que PPK construya un gobierno, entonces por eso establezcamos reglas de juego para que ese gobierno sea estable, nos proponga qué va a hacer, porque en el tema económico hay un tercio del país que ha votado por reformas económicas. Entonces, ¿cómo PPK va a responder a ese tercio que eventualmente votaría por él? Yo creo que esos son los problemas de la política real que hay que darle solución alternativa. Bien, señores, tenemos llamadas telefónicas. Esto habla del pueblo y los televidentes también quieren comunicarse para hacer sus respectivas preguntas. Aló, buenas noches. Buenas noches. Celebro la conversación de ustedes. Al señor Boreo Dría, mis saludos. Todos son ustedes muy sesudos,
muy inteligentes y aplaudo, pero vamos al meollo del asunto. Bien, yo realmente voy a votar por PPK. ¿Por qué? Porque ya tenemos mucho de Fujimori. Hemos vivido épocas de terror. Yo he trabajado para el Estado y un poco más y me botan a la calle, y así como muchos compañeros han estado en la calle, 5 años. Y yo no quiero Fujimori en el sentido de que el señor Kenji también piensa, no. Votemos, señores, con la mente, con la inteligencia, no con el hígado, ni con el odio. Yo no tengo rencor a los Fujimori, simplemente no debe haber una situación de que el próximo va a ser otro Fujimori, no. El señor Kuczynski inclusive lo ha dicho me encanta su forma de Muchas ser. gracias por su comunicación. Tenemos otra llamada telefónica. Le pedimos a los televidentes que sean breves porque queremos explotar lo máximo a nuestro panel. Aló, buenas noches. Buenas noches. Saludos a los panelistas. Y bueno, lo que yo tengo que decirles es que así como ustedes se sientan ahí a debatir sobre el futuro presidente, que puede ser la señora Keiko, el señor Kuczynski, ¿por qué no se unen ustedes, que son grandes personas, y si están en contra de la señora Fujimori, a asesorarla? O sea, el país debe estar unido, creo. En este momento el Perú han visto los votos a favor de ella. ¿Por qué no conversan? ¿Por qué no se acercan? ¿Por qué sentarse solamente a ver la parte negativa y no hacer cosas positivas? Y muchas gracias por su comunicación. No solo estamos viendo la parte negativa, también estamos aceptando de que efectivamente la voluntad popular es la que le ha dado los 73 congresistas electos. Aló, buenas noches, tenemos otra llamada telefónica. Los Olivos. Mire, Vox Populi, Vox Dei. Independientemente de mis apasionamientos, pensamientos políticos, tengo que ser objetivo y claro. En Lima la señora Keiko Fujimori ha ganado. Es cierto que hay 8 millones de personas que han votado diferido, se han viciado blanco, pero ha ganado el porcentaje de votantes. La primera pregunta. La segunda pregunta al señor Borea. Si la señora Fujimori lo convocaría como primer ministro, ¿usted aceptaría, amigo Borea? Gracias. Bien, gracias por su comunicación. Ya le responderá el doctor Borea. Aló, buenas noches. Aló. Buenas noches. Sí, lo Buenas escuchamos. noches, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Adelante. Yo como ciudadano de la calle pienso que nadie debe tener miedo ni recelo de decir que la decisión del pueblo es inválido. En otras palabras, el pueblo lo va a decidir cualquier administración irregular o ilógica que hay el ganador, sea Keiko, sea, digamos, PPK. Por tanto, acá se trata de unir fuerzas, ideas, criterios y para, digamos, nosotros sacar al Perú adelante. Bien, gracias por su comunicación. Alberto, un televidente preguntó que si No, Keiko yo te quiero convocaría. contestar una cosa primero. Efectivamente, la decisión del pueblo sobre quién debe gobernar el país recién se va a producir el día 5 de junio. Y precisamente por eso es que nosotros estamos analizando qué cosa es lo que a nuestro criterio, y por lo menos yo expreso el mío, es lo que más le conviene a una nación. Un poder concentrado en donde efectivamente con unos antecedentes totalitarios, con unos antecedentes autoritarios, con unos antecedentes de corrupción absoluta, con unos antecedentes de despreocupación por el pueblo, de esterilización por las mujeres, es el que va a gobernar el país, o unos antecedentes que pueden no gustarte especialmente en algunos aspectos, Keiko Fujimori pero es Alberto que Fujimori, democrática. es lo mismo. No, yo lo que creo es que Keiko Fujimori ha estado junto con Alberto Fujimori y que pudo, como cualquier persona de 26 años o 27 años que ya tiene edad, incluso de haber terminado la universidad, de decir efectivamente estoy en contra de lo que estás haciendo, papá, y me aparto. Como hizo, por ejemplo, Javier Díaz-Canseco cuando sale de la familia paterna y se pone en el sector de la izquierda porque no creía en eso. Entonces tú no puedes pretender ahora decir, no, eso no vale, era una niñita que no se daba cuenta. Perdón un momentito, como te digo, eso no es cierto. Entonces no juguemos a vender gato por liebre, eso no es verdad. Ella era perfectamente consciente de lo que estaba pasando. Yo me acuerdo de una famosa foto en donde después de la marcha de los 4 suyos, sale ella con su papá en la puerta del Palacio de Gobierno mostrando las manos negras después de haberse subido a las rejas del gobierno. ¿Qué manos negras? Yo no creo en eso. O sea, si el Perú vota por eso,
votará por eso, yo creo que será un inmenso error. Y la famosa no foto bailando con Chávez, ¿no? Yo no creo, claro, además, yo no creo para nada en esa decisión. Por otro lado, no puedes confundir con Humala, porque Humala no ha pisoteado los derechos del Perú. O sea, Humala puede no haber hecho un buen gobierno, pero no ha pisoteado los derechos de los peruanos. A eso me refería de que Humala retrocedió cuando la gente reclamó, pero yo no sé si Keiko haría eso. En fin, lo que ha sido es más bien vacilante, ¿no es verdad? Es decir, no obstante que se pensó que iba a tener más autoridad, ha tenido poca autoritas y además poca potestas. No solamente poca autoridad, como decían los romanos, poca autoritas, sino poco poder, en realidad. Ese ha sido el problema de Ollanta Humala. Fernando. Pero la victoria de Keiko se basa en los errores de Humala precisamente, porque si Humala hubiese hecho un magnífico gobierno, yo creo que Keiko no hubiese aparecido electoralmente. Pero yo creo que hay que mirar el futuro, y en esto acaba de decirse una gran verdad. Las elecciones de elegir al presidente se va a ver. El poder tiene varias patas, la más importante es la legitimidad y la legalidad, gran parte de la legitimidad que ha dado el pueblo. Entonces yo creo que estamos a un plazo todavía en el que podemos ser escuchados. La que llamó por teléfono, y la felicito, más o menos habla, obviamente que tenemos que hacer un esfuerzo todos por unirnos, pero también para reclamar. Yo creo que hay un tiempo, ¿Tú sí crees que ha fallado el sistema, digamos, de partidos para que haya irrumpido? Lo que han fallado son los dirigentes de los partidos, ¿no? Es igual que el sindicalismo, que ha sido el Día del Trabajo, que un abrazo y siempre he estado con ellos. ¿Y crees que haya habido una especie de añoranza de parte de la ciudadanía para que hayan votado por Fujimori? No creo, lo que pasa es que ha habido un abandono. Los propios partidos se han desintegrado, los dirigentes los han destrozado, igual en el sindicalismo, y han descuidado su tarea de combatir lo que fue el rezago. No se ha preguntado, mira, ¿cuántos parlamentarios que tenemos en la reelección? ¿Alguno ha preguntado o no se ha insistido en el tema de la privatización, por ejemplo? Los montos de dinero, la privatización, no se han insistido en muchas cosas, pero yo quiero pasar un ratito a hoy. Y hoy yo creo que tenemos los peruanos la posibilidad de analizar y decirle que alguno de los candidatos a la presidencia alce su voz por lo menos. Hemos escuchado que Caracol ha sido detenido, ¿no es cierto? Lo han traído de Colombia, sí. El ministro felicita a la policía peruana, nos sumamos en algo, pero ha sido detenido por otros policías. Pero aquí lo serio es que ha dicho, de alguna forma, que este señor pagaba jueces, pagaba fiscales, pagaba policías, lo ha dicho textualmente. Entonces creo que los peruanos tenemos derecho a que nos diga a quiénes eran los que pagaban. Y eso tienen que exigirlo los candidatos. Sería bueno que en este lapso que queda... Pero de repente no lo dicen porque no les conviene. Bueno, mira, habría que decir si no les conviene, por Dios. Entonces, por eso es que estamos en una antesala de elegir un presidente y cualquiera de los dos que diga y reclame al país y a las autoridades, bueno, ¿cómo es esto, no? Porque también, por ejemplo, sería importante que en este lapso, ante la situación de una desestabilización electoral por la ley esta pésima, lo que se quiera, nos diga en este lapso cuáles son las propuestas de reforma en la ley de partidos, en la ley electoral que ellos plantearían, siendo mayoría o minoría el 28 de julio. Precisamente de eso hablábamos la vez pasada, en que era necesario un nuevo pacto social con el Perú. Pero estamos hablando de una reforma más profunda, si fuese un pacto social como nuevo, para, de garantía, no una especie de hoja de ruta, pero algo que les permita a los peruanos tener cierta o sea, que crean en algo en estos dos señores candidatos, porque tanto Pedro Pablo Kuczynski como Keiko, en realidad, si bien es cierto, una contradicción autoritaria y el otro contradicción de lobista, no son tampoco lo mejor que tenemos. Pero lo que tenemos que garantizar es evitar la corrupción. Entre el lobista y quienes han participado directamente en la corrupción, mira, hay que decir el mal menor. Como decían, por ejemplo, los franceses cuando estaban por votar por Le Pen, ¿no es verdad?, que era precisamente un facho, ellos decían, ¿no es verdad?, entre el ladrón y el sofista y el fascista, vota por el ladrón. Bueno, en este caso no es PPK un ladrón, es un lavista, no lo es, yo te diría, no lo es, por eso te digo, entre el lobista y el fascista, si quieres calificarlo a PPK de lobista, ¿no es verdad? Y efectivamente es un hombre que ha promovido intereses, lo cual no necesariamente significa una cosa eventualmente delictuosa, ¿no es verdad? Pero si quieres llevarlo a ese nivel, yo te diría un lema, entre el lobista y el fascista, vota por el lobista, nunca vote por el fascista, porque el fascista te quita tus libertades. Mira, la tranquilidad de un sistema democrático es que cada 5 años, como decía Norberto Bobbio, el gran profesor italiano, tú puedes hacer un cambio de gobierno de manera pacífica.
Cuando tú tienes una dictadura como la de Fujimori en la década de los 90, tuviste que hacer incluso movilizaciones callejeras, actos de fuerza, etcétera, etcétera, para poder cambiar de gobierno. ¿Cómo puedes cambiar de gobierno a Maduro, por ejemplo, que es un fascista? No lo puedes cambiar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque solo por la fuerza lo vas a sacar. Un minuto, mira, yo te quiero decir algo que es importante. No ha mencionado a Bobbio, a Sartori, estoy totalmente de acuerdo. No creo que haya un tratadista que desprecie el voto popular. Ahora, para eso la Onstein y todos sostenían del control intraórganos. Estamos ante una realidad, el pueblo decidirá, pero lo que tenemos que ver nosotros ahorita, yo por eso, mira, he escuchado con atención, coincidimos, hemos peleado el arrastre de la corrupción, totalmente de acuerdo. Todos hablan de corrupción. Yo, como el último ciudadano, me he permitido enviarle una carta al presidente de la República notarial, espero que ya la haya recibido, para no comprometer a nadie, ni partidos, ni nada, asumo mi error en lo que fuera. Pero yo creo, y ojalá los peruanos me apoyen en esto, ojalá, yo creo que ante una situación en la que todos dicen, pero nadie puede lograr combatir la corrupción, paralelamente a nuestro sistema, se realice dentro de los tratados internacionales que tenemos hace 15 años con las Naciones Unidas contra la corrupción, contra el narcotráfico, que se instale una comisión internacional aquí contra la impunidad, que esa es la tragedia de eso. Pues yo ya lo solicité, ojalá un candidato a la presidencia lo haga suyo, porque eso garantizaría la voluntad profunda que tendría de verdad en corregir el sistema, lo haría, ojalá lo haga. Tenemos un minuto para terminar, nos hemos cortado, Fernando Díaz. No, es que no he hablado del todo del narcotráfico, chiquito nomás. Raúl, además, Tito, ¿cómo evitar esta situación de los peruanos nuevamente tener que elegir por el Mar Menor? Yo creo que hay un problema estructural. El sistema político peruano ha colapsado el 10 de abril. Ha colapsado porque los partidos han sido arrinconados, han sido derrotados. Y hoy día creo que nos enfrentamos a que en los próximos 5 años este sistema político no pueda reanimarse. Mira, hay una estadística que ha hecho Transparencia que me parece muy alarmante. De los partidos políticos, el partido de Keiko Fujimori, solamente el 20% son militantes de su partido. Solamente el 20%. Y en los demás partidos es el 15%, el 10% son militantes. Entonces, ¿qué acuerdos políticos duraderos, estables se pueden lograr así? En la eventualidad que PPK sea elegido. Si no posee un grupo afiatado, coherente en relación a los planes de gobierno. Si no hacemos reformas políticas inmediatas, yo creo que podemos estar ante la inminencia de un colapso total del sistema. Por eso insisto y agradezco que se ponga en la mesa los candidatos ahora, que nos digan qué reformas van a plantear a la Constitución, cómo va a ser el sistema electoral. No es difícil, por Dios, hay 1000 propuestas. Es solamente que se han tener hecho, decisión y voluntad política y comprometerse. Por eso, si nosotros, yo te agradezco, por lo menos tú dices que están de acuerdo, pues ojalá todos estén de acuerdo en que venga una comisión internacional contra el crimen, contra la impunidad, hay que promover ese tipo de... y que uno de los candidatos se comprometa. Si el presidente Ollanta, como ojalá no sea, desprecia mi carta, mi voluntad que venga una comisión, que uno de los candidatos diga con voz propia el 28 de julio yo hago esa convención. Alberto, mira, en 30 segundos para una reflexión. Sí, una reflexión Cuando final. en el Perú hemos tenido coincidencia entre ejecutivos voluntariosos o autoritarios, como fue el caso del APRA en el 85 y en el 90, que tenía una mayoría parlamentaria donde eran 107 de 180 diputados, o sea, prácticamente el 60%, o como en el caso del fujimorismo en la década de los 90, el resultado para el Perú ha sido funesto, ha sido muy malo. Yo creo que eso no se debe repetir. Las mayorías, precisamente, esa es la sabiduría de la democracia, también tiene que tener límites. Eso lo decía Alexander Hamilton en su gran libro El Federalista, en uno de los artículos del Federalista. O sea, no es que la democracia es solo mayoría, la democracia es instituciones, como ha señalado Raúl, y sobre todo es control de la razón a las mayorías. ¿Por qué? Porque la democracia no es el gobierno solamente de los más, sino es el gobierno de seres humanos. Y si tú a los seres humanos, porque los más quieren, tratas a los menos como si fueran una piara de chanchos o una manada de caballos, entonces eso no es democracia. Y eso fue lo que pasó en la época de Fujimori. Pero ya lo hemos dicho, instituciones. Fernando, habla de tú quieres hablar del control intraórganos. Noticias. Muchas gracias Fernando por tu presencia. Gracias Alberto, gracias Raúl. Nosotros nos vamos en este momento a las noticias con Yanina y volvemos inmediatamente con otro panel igual de importante. Lucha con firmeza.